Bueno, buenos días, soy el alumno Yamid Bonilla Pérez. En el presente video voy a sustentar la segunda actividad de la materia. Entonces, ¿de qué se trata? Pues cómo se podría relacionar el fenómeno del rock con la cultura política en Argentina. En primera instancia se debe entender como la afirma María Julia González en su obra Entretener, formar e informar a través de la música, fórmulas radiofónicas al servicio de la red, que la música siempre ha constituido un vínculo social y cultural, unido al momento histórico en el que se produce, por lo que su observación y análisis nos ayuda a entender muchos hechos y situaciones de distinta índole que ocurren en un lugar y tiempo determinado. Y en especial el rock representa la búsqueda y la proyección de una imperiosa necesidad de libertad, de una rebeldía cuestionadora. Así lo afirma Yeon-Sung Chang en su artículo Analysis, o en inglés Analysis of the Rock and Roll Phenomenon in USA. En el caso argentino, esto se evidencia en la década del 70 durante la dictadura militar, como lo relata Sergio Pujol en su artículo Escúchame, alúmbrame, apunte sobre el canon de la música joven argentina entre 1966 y 1973, en el que resalta que tal vez el fuerte protagonismo de la juventud como agente político y social sea por sí mismo la mejor explicación para entender un florecimiento musical tan súbito como supuestamente desarraigado, que se presenta como oposición a la dictadura, enviando el mensaje en sus canciones Mañana es mejor. De igual forma, según lo afirma Julián Delgado en su obra El Show de los Muertos, Música y Política en el grupo de rock argentino Sui Generis, la propuesta musical de este grupo podía concretar las ansias, expectativas y dudas de un sector importante de la juventud argentina, apelando a metáforas que expresaban el conformismo ante el Estado autoritario. En el mismo sentido, Pablo Daniel Collado, en su artículo Los Pasos Previos, ratifica la consolidación en la Argentina de la juventud como actor social significativo que se alimentó en elementos que circulaban a través del rock, llegando a ser catalogados como la nueva izquierda cultural. Yanina Soledad corrobora lo anterior en su artículo Hablar en tiempos de silencio, el rock nacional durante la dictadura. El campo de la cultura no es ajeno al acontecer político. Durante la dictadura militar, el control represivo del campo cultural evidenció la formación de una nueva cultura política regida por la censura y las desapariciones. Una de las formas concretas en las que se manifiesta una réplica por parte de los jóvenes es en el surgimiento del denominado rock nacional de Monty Wilson. En su obra Actuar para sobrevivir, rock nacional y cumbia villera en Argentina, afirma que a pesar de la represión de la dictadura, la música siguió existiendo con mejores resultados que los producidos en otras artes. La dictadura no había logrado su cometido. No lograron callar las letras de aquellas canciones que aquellos autores escribieron inspirándose en la situación propia que estaba viviendo Argentina en aquel entonces. Por el contrario, estaba claro que el rock no estaba muerto. Continuando con esta línea, Pablo Albarces afirma en su obra Postludio musical popular, identidad, resistencia y tanto ruido para tanta poca furia, que un contexto de aguda crisis económica, social y cultural, los géneros populares del rock y la cumbia aparecen investidos de significados que permiten a una ampliamente entendida resistencia cultural, que a veces se contamina con lo político. Queda claro entonces, y acorde con lo escrito por Silvia Citro en el artículo El rock como un ritual adolescente, el rol del movimiento del rock en las representaciones culturales de la adolescencia posibilita la transgresión del mundo adulto, en especial como oposición a las políticas represivas. Por su parte, María Luisa Díaz afirma en su obra Las calles, con muestras, aunque de tiempo o Ibarra diga lo contrario, entre el rock, lo político y la política, que el rock como movimiento social integra un sistema discursivo e ideológico con interpelaciones y prácticas propias de lo político, bajo el discurso contestatorio rock versus política. Este movimiento logró expandirse por Latinoamérica según lo plantea Mario Baena en su artículo El ruido y la nación, cómo el rock iberoamericano redefinió el sentido de la comunidad en Latinoamérica. El rock pasó de ser considerado una expresión cultural ajena
a convertirse en el eje de promoción regional de unificación al romper las barreras nacionales. Julieta Mesina expresa en su artículo "Ser o no ser" en cuestión de la representación sociopolítica, medios y estados en los 90, que tras el fin de la dictadura, la restauración de la democracia del rock pierde su injerencia política hasta la década de los 90. Cuando bajo la presidencia de Carlos Menem, el Estado refuerza su poder represivo y es gobernado bajo las órdenes de una lógica privatista. El rock nacional reaparece como medio de protesta. Sergio Daniel Quintana, quien escribe Microfascismo en el rock argentino, una enunciación novedosa en El Salmón de Andrés Calamaro, evidencia que en el año 2000, bajo el contexto de una Argentina al borde del colapso institucional y económico durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, la tradición rockera argentina, desde la cual se denuncia un sistema omnímodo que oprime a sectores sociales desválidos, reaparece en la escena política. Valeria Lucía plantea con su obra La Ley Nacional de la Música vínculos entre los músicos del rock y el Estado durante los gobiernos kirchneristas, y el rock dejó atrás la actitud contestataria de lo que lo caracterizó como ámbito subcultura y se movilizó en pro del gobierno a fin de defender los derechos de los músicos. Es de destacar que la juventud en general atravesó procesos de politización que marcaron una notable diferencia con la década anterior. Daniel Salermo afirmó en su artículo Juventud, Identidad y Experiencia, las construcciones identitarias, populares, urbanas, afirma que en la actualidad los jóvenes buscan en los objetos que consumen marcas de identidad, puntos desde los cuales definir su pertenencia, ya sea como seguidores de determinadas bandas musicales o simplemente como consumidores de un género rockero, cumbiero, etc. En conclusión, la imaginación artística y los rituales de resistencia de los sectores populares difícilmente produzcan cambios o estallidos sociales, pero sí pueden contribuir a construir las subjetividades empoderadas capaces de intentar esos cambios. Muchas gracias, ese fue el video, 7 minutos exactos. Muchas gracias, muy amable.